His kingdom. y su reino. The English word sacrifice La palabra sacrificio en inglés derives from a Latin term viene de una palabra latín that means que significa to make sacred. hacer santo. This means Esto significa you can't just sacrifice anything. no puedes sacrificar cualquier cosa. You have to sacrifice something Tienes que sacrificar algo that's going to make you que te va sacred, a hacer santo or in other words, make you holy. o separado para Dios. Let's talk about the tabernacle. Vamos a hablar del tabernáculo. The tabernacle was made El tabernáculo fue construido so that God could dwell among them. para que Dios pudiese habitar en medio de su pueblo. A tabernacle El tabernáculo is a place of dwelling es un lugar donde Dios habitaba or a place of worship. o un lugar de adoración. In the tabernacle, En el tabernáculo there are different rooms. hay diferentes partes. There's the outer courtyard, Están los atrios, the holy place, el lugar santo and the holy of y holies. el lugar santísimo. Inside the courtyard, En los atrios there was an altar había un altar that was built to perfection que fue construido a perfección according to the voice of God. según la voz de Dios. The altar was built with bronze. El altar fue construido, el altar de bronce. Bronze was usually used as a symbol of judgment. El bronce era considerado como un símbolo de juicio. Bronze is stronger El bronce es más fuerte than gold and silver, que el oro y la plata and it's even more heat resistant. y es más resistente al fuego. God wanted the altar Dios quería que el altar to be able to endure the things para poder that would be able to endure the things para that poder resistir las cosas were going to be thrown into it. que iba a ser entregado o echado ahí. He knew Él sabía that it was going to have to endure que iba a tener que resistir much more than just one fire. mucho más que un fuego. You must have an altar Tú tienes que tener un altar that can endure your process. que pueda resistir tu proceso. One that can endure Uno que pueda the things that you have to burn. resistir aquellas cosas que necesitan ser quemadas. God knew that there would be many Dios sacrifices. sabía que iban a hacer haber muchos He sacrificios. knew that in this walk, Él sabía que en este caminar we would have to burn things. vamos a tener que quemar cosas. In order to be able to enter the De tabernacle, la única manera que tú pudieses entrar al tabernáculo, the first thing that you had to do lo primero que tenías que hacer was to sacrifice what you brought as an offering. es sacrificar lo que tú traíste como ofrenda. The second thing you had to do Lo segundo was clean your hands. es tenía que limpiar tus manos. This means Esto significa you couldn't enter the tabernacle tú no podías entrar al templo without a sacrifice sin un sacrificio and neither without clean hands. o con manos sucias. Where am I going with this? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bringing a sacrifice, Cuando traes un sacrificio, it wasn't an option. no era una opción, It was a requirement era requerido for the service that they would have. para el servicio que iban a rendir. You couldn't enter empty-handed Tú no podías entrar con las manos vacías nor dirty. o sucias. So I ask you, So te pregunto, what did you bring as your sacrifice? ¿qué tú traíste en esta noche como sacrificio? Let's talk about what an altar is. Vamos a hablar de qué es un altar. An altar is a raised area El altar es un lugar elevado in a house of worship en una casa de adoración where people can honor God with offerings. donde las personas pueden honrar a Dios con ofrendas. The Hebrew definition of altar La definición en hebreo de la palabra altar is place of death, es lugar de muerte, place of slaughter. lugar de matanza. That signifies Esto significa that if you get to the altar, que si llegas al altar, something has to go. algo tiene que morir. There's nothing that can resist the presence of God. No hay nada que pueda resistir la presencia de Dios. If this is a place of death, Si este es un lugar de muerte, that is saying
Esto significa that you must bring something to give. que debes traer algo para o entregar algo. There's no altar No hay altar without a sacrifice sin or un an offering. sacrificio o una ofrenda. There's something that you have to leave there. Hay algo que tienes que dejar en el altar. Something that is holding you Algo que te está deteniendo from reaching your full potential. de poder alcanzar tu potencial. What is it that needs to get put to death? ¿Qué es lo que tienes que matar? Your constant battle about worrying about your neighbor. Tu constante batalla de preocuparte de aquel que está a tu lado. Listen, if you're always depending on the person that's sitting next to Si you, estás dependiendo de aquel que está a tu lado, you're never going to achieve anything. nunca vas a poder alcanzar nada. We all Todos have to bring something tenemos que traer algo in order to receive something. para poder recibir algo. Just like in the tabernacle, Así como en el tabernáculo, no one could enter nadie podía entrar without a sacrifice. sin un sacrificio. We can't continue depending No podemos continuar dependiendo on somebody else's praise. en la adoración de otro. Your spirit craves much more Tu espíritu desea mucho más than just a Sunday service. que es de un servicio de domingo. It doesn't matter what others say. No importa What others say. Lo que otros digan. At the end of the day, después de todo, your relationship tu relación is with God es con Dios and you. y tú. We cannot bring No podemos traer what the person next to you lo que la persona a tu alrededor brings, trae, because we all have our own battles. porque todos tenemos nuestras propias batallas. We need to examine our own selves Tenemos que examinarnos a nosotros mismos and say, God, y decir, Dios, this is where I continue to fall. esto es donde continúo cayendo. Consume it with your fire. Consúmelo con tu fuego. The second thing, Lo segundo, the battle of physical versus spiritual. la batalla de lo físico con lo espiritual. We tend to always stay in the same routine. Continuamos en la misma rutina. We wake up, Nos levantamos, we go to school or work, vamos a la escuela o al trabajo, we come home, llegamos a nuestras casas, we have dinner, comemos and we get ready for bed. y nos preparamos a dormir. Our days tend to be so overloaded Nuestros días están tan cargadas with different tasks con tantas preocupaciones that we forget to take out time for God. que no sacamos tiempo para con Dios. There's 24 hours in a day, Hay 24 horas en el día, which is 1,440 minutes. que son 144,000 minutos. How many of those minutes are you giving to God? ¿Cuántos de esos minutos le estás entregando a Dios? Do you only give Him time in the morning? ¿Solamente le das tiempo en la mañana Only in the afternoon? o en la tarde Only when you go to bed? o cuando te acuestas? We struggle so much Batallamos tantos, to give God even a half an hour. tanto para darle tan siquiera media hora. But we can be on TikTok, Pero podemos estar en TikTok scrolling for hours. por horas. Trust me, I know I'm not the only one Yo sé que no soy la única that has got that little pop-up que he recibido una notificación that tells you que te dice, you've been scrolling for too long. llevas mucho tiempo, You need to take a break. necesita un descanso. Why is it so easy ¿Cómo? ¿Por qué es tan fácil to watch videos ver videos, but so hard to pray? pero tan difícil para orar? We become too comfortable in our routine. Nos hemos acomodado tanto en la rutina. We need to break free from our routines, Necesitamos despojarnos de nuestras rutinas, whether that be taking a break completely sea detenernos por completo from the things that are holding us or leading us off of the presence of God. de aquellas cosas que nos están deteniendo o apartando de la presencia de Dios. We need to be able to put our spiritual Necesitamos poner lo espiritual as a priority. como prioridad. It's not just a Sunday thing. No es solamente una cosa de domingo. The next thing, Lo segundo, your old life. tu vida pasada. You must give up the things of the past Debes
entregar aquellas cosas del pasado. In order to have an altar that pleases God. Para poder entregarle un altar que le agrada a Dios. We can't give God No puedes entregarle a Dios an altar that's half built. un altar que no está completamente construido. If God has removed us, Si Dios nos ha removido and freed us y liberado of the life that we used to live de la vida que antes vivíamos because of His forgiveness and His mercy, por su perdón y misericordia, why do we want to continue to feel that bitterness? ¿por qué vamos a continuar sintiéndonos amargos? In John En Juan chapter 8, capítulo 8 verse 36, verso 36 it says, dice la Biblia: if the Son sets you free, si el Hijo os libertare, you will be free indeed. seréis verdaderamente libres. When you come onto an altar, Cuando llegas a un altar, you should feel free to worship. debes sentirte libre para adorar. The person that you once were La persona que tú antes fuiste no longer exists. ya no existe. Why do we keep running ¿Por qué continuamos corriendo to the things that He's already freed us a from? las cosas que Dios ya nos libertó? We need to stop entertaining Tenemos que dejar de entretener the things that He has freed us from. aquellas cosas que hemos sido liberados de. Why do we act ¿Por qué actuamos like we're so free on the altar, que somos tan libres aquí en el altar, but then pero después we can't even worship sitting in the congregation? sentado no puedes adorar a Dios? We shouldn't be two people No debemos ser dos personas on and off of the altar. en el altar y otro sentado. We can't be encendido one day We can't be lit up un día and then the next day y el próximo día use all the foul language that we know. estar hablando mal o que sea hablando palabras malas. It just doesn't work that way. No funciona así. Your worship shouldn't depend on who has the microphone. Tu adoración no debe depender de quién tiene el micrófono. The one who abides Aquel que habita and descends his fire y desciende su fuego is the God of all things. es el Dios de todas las cosas. Now who has a microphone? Ahora, el que tiene el micrófono no tiene que ver con el que tiene el micrófono. Now who's on the program? No quien está en el programa. Not who sings nicely. No quien canta bonito. Not who plays nicely. No quien toca bonito. We're forgetting the principle. Estamos olvidando lo principal. We worship God, Adoramos a Dios, not man. no hombre. When Hallelujah. you fix your altar, what happens? ¿Qué sucede cuando arreglas tu altar? God descended fire, Dios descendió fuego and even the rocks y hasta las piedras that were nearby had to get burned. se consumieron. Even the rocks Hasta las piedras couldn't detain the fire of God. no pudieron detener el fuego de Dios. Once you sacrifice Cuando tú sacrificas what needs to put to death, lo que tiene que morir, the things that used to make you trip and tiene fall, que matar aquellas cosas que servían para tropezarte, they're required to burn as well. también necesitan quemarse. They have no other option. No hay opción. What are your rocks? ¿Cuáles son tus piedras? Some of the things that continue to make you stumble Aquella cosa que constantemente hace que tropiece and take a few steps back. y retrocedas. If we look at Elijah, Si miramos la historia de Elías, we can see podemos ver that once God descended his fire, que cuando Dios descendió su fuego, the drought ceased. él cesó la sequía. The rain La lluvia is a sign of restoration, es una señal de restauración, a sign una señal that there's life. que hay vida. Tell your neighbor, Dile al que está a tu lado, the rain is coming. la lluvia viene. What's holding God back from descending his fire? ¿Qué es lo que está deteniendo a Dios para descender la lluvia? When we prepare the altar Cuando preparamos el altar and have it in order, y lo tenemos en orden, God will descend, Dios descenderá, consume the va a sacrifice, consumir el holocausto and this will cause y esto va a causar the drought that you've been experiencing
que la sequía que tú has estado experimentando, to cease. que cese. As Elijah told his servant, Como Elías le dijo a su criado, tell me what you see. dime qué es lo que tú ves. Well, what do I see? Me pregunto qué es lo que yo veo. I see a church Yo veo una iglesia that has prepared an altar. que ha preparado un altar. I see jóvenes Yo veo jóvenes that are ready to receive that fire. que están listos para recibir el fuego. I see a cloud Yo veo una nube that says that the rain is near. que dice que la lluvia se acerca. We're waiting for the rain to descend. Estamos esperando que la lluvia descenda. But where is our altar? Pero pregunto, ¿a dónde está nuestro altar? Is our altar fixed? ¿Está preparado nuestro altar para recibir? Is our altar ¿Está nuestro altar fixed to the point where it pleases God? preparado para que donde Dios se agrade? Are the right things in our altar? ¿Están las cosas correctas en nuestro altar? Do we have other things that we need to sacrifice? Pregunto si hay otras cosas que tenemos que sacrificar. What are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Are you going to fix your altar? ¿Vas a arreglar tu altar? Are you going to let God come over your life and descend that fire? ¿Vas a dejar que Dios venga sobre tu vida y descienda ese fuego? Please stand. Por favor, póngase de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga, amén, a Analis y ese poderoso mensaje. Bendito Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, aleluya, en esta preciosa noche, y luego pues vamos a hacer un llamado. Padre Santo, Dios poderoso, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es vida, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Gracias te damos, Dios amado, porque tú sigues hablando y ministrando a nuestras vidas. Aleluya, Padre Santo, para prepararnos para lo que viene, Dios eterno. Si hay algo en nuestras vidas que detiene, Padre Celestial, tu mover, detiene, Padre Santo, si hay cosas que tenemos que poner a muerte, aleluya, en este día, Dios del cielo, estamos dispuestos, Padre Celestial, para entregarlo todo, Dios mío, con el fin, Padre Celestial, de que tú te muevas en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado que tú glorifiques tu nombre. Y si hay alguien en esta preciosa noche, Dios mío, que necesita, Dios mío, tu toque divino, Padre Santo, que hoy sea, aleluya, la noche especial, Padre eterno, para sus vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado te damos gloria y honra. Amén y amén. Bendito Dios. Si hay alguien en esta preciosa noche que desea la oración, amén. Gloria a Dios. Creo que la palabra de Dios ha sido clara. Dios está, aleluya, diciendo que hay que arreglar nuestros altares para que, aleluya, descienda el fuego. Gloria a Dios. Si hay algo que está deteniendo, si hay algo que, aleluya, necesitas hoy entregar, bendito Dios, en este altar, que, aleluya, decía la predicadora que, aleluya, la palabra altar significa lugar de matanza. Hay cosas que, aleluya, están en nosotros que tenemos que matar. Hay cosas que, aleluya, le estamos dando vida, que Dios quiere que hoy, aleluya, lo matamos para que, aleluya, su gloria descienda en nuestras vidas. Si hay alguien en esta preciosa noche que desea la oración, gloria a Dios, amén, aquí está la predicadora, gloria a Dios, que va a ministrar a su vida. Bendito Dios, no salgan de este lugar, bendito Dios, como entraron, aleluya. Creo que, aleluya, la palabra de Dios ha sido clara, bendito Dios, aleluya, ha sido precisa, bendito Dios, y aleluya, insto que sigan hacia adelante en esta preciosa noche. Amén, gloria a Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, no habiendo nada a nadie, gloria a Dios, aleluya. Antes de entregar esta parte, queremos, aleluya, pedir, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, que incline su rostro. Vamos a orar por Analis.
Bendito Dios para que, aleluya, ella siga hacia adelante. Bendito Dios, aleluya. Amén. Y que Dios, amén, te use con poder. Y tiene sus manos hacia acá. Bendito Dios, aleluya. Y pedirle a Dios del cielo que siga tratando con su vida. Padre Santo, Dios de poder, vengo delante de tu divina presencia presentándote, Dios mío, esta joven que hoy desde el cielo, aleluya, ha traído tu palabra, aleluya, tal y como tú se la entregaste para este pueblo. Te pido y te ruego, Dios amado, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que tú sigas usándola con poder. Guarda su entrada, guarda su salida. Permite, Padre Santo, que, aleluya, día a día, Dios mío, pueda acercarse más a ti. Que la unción de tu Espíritu Santo, Padre Santo, siga fluyendo en su vida de una forma poderosa. Espíritu de Dios, que siga haciendo luz en medio de las tinieblas. Y que para este tiempo, Dios amado, tú la uses con poder y autoridad. Dios mío, te pedimos por la unción de tu Espíritu, el poder y la autoridad de tu palabra, Dios amado. Que cada vez que, aleluya, tú le permitas y le abras una puerta para poder ministrar, Padre Santo, señales, prodigios, milagros, Padre Santo, tú la utilices con poder y autoridad. Que, aleluya, cada palabra que salga de sus labios sea palabra apta para edificar, para construir, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedir que, aleluya, Ana, ore, gloria a Dios por las vidas. Bendito Dios, no queremos, aleluya, entregar esta parte si hay necesidad en medio de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Hemos llegado a este lugar, bendito Dios, para que Dios ministre a nuestras vidas y que nadie salga de este lugar como entraron. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendito Dios, aleluya. Gloria sea al Señor. Decía el mensaje que, aleluya, gloria a Dios, hay cosas